aquí ya estamos grabando bien. Listo. Como les mencionaba, tengo un planteamiento de contenido que sería introducción, un poquito contarles de dónde vengo, qué hago, y luego un poquito de conceptos básicos, que seguramente todos ya lo habrán visto. Un segundo punto del manejo de la tesorería, cómo lo realizo. Luego creación de un portafolio de inversiones, cuáles son los tips que les puedo recomendar desde mi punto de experiencia para armar un portafolio de inversiones, cómo se hace la valoración de este portafolio de inversiones de renta fija para un banco y al final la emisión de bonos en la Bolsa de Valores de Panamá. Entonces, bueno, como les comenté desde un principio, como les comentó Juan Fernando, yo estudié Economía y Negocios Internacionales en la ICESI y me gradué en el 2006. También fui estudiante de intercambio de ICESI y me fui para la Universidad de Barcelona. Hice el año en 2003-2004, estudié en la Universidad de Barcelona, convalidando durante ese año las materias que podía haber en la ICESI. Las vimos allá. Fuimos un grupo como de 5 o 6 alumnos de diferentes universidades. Estuvimos unos en Barcelona, otros estuvieron en Valencia, pero íbamos todos casi que del mismo año. Y en el 2011 hice un máster en finanzas con un convenio en Panamá, que estaba la Universidad de los Andes, IESA y la Universidad de Tulane. Entonces, mi experiencia profesional, les cuento que yo también, aparte de haber sido estudiante de intercambio a través de la ICESI, hice la práctica a través del Departamento de Relaciones Internacionales y me fui para Panamá por 6 meses, que en principio duraba mi práctica, a Banco de Occidente. Y me quiero detener aquí porque me parece súper importante. Yo sé que pues, muchos de ustedes están en sexto, séptimo semestre. Me imagino que muchos ya se habrán planteado qué van a hacer con su carrera, con sus vidas profesionales. Y para mí fue súper importante apoyarme con la bolsa de empleo de la ICESI y haber aplicado a la práctica internacional fue uno, digamos, de mis puntos importantes de quiebre en mi vida. Y bueno, decidí irme a Panamá. Opté por 2 opciones. Yo tenía 2 opciones. Una era irme a trabajar a Merrill Lynch en Miami, que era una de las opciones que se tenía en su momento, y Banco de Occidente. Obviamente una era banco y la otra era más que todo como un broker. Y yo hice todo mi due diligence. Yo llamé en su momento al estudiante en práctica que estaba allí y bueno, recibí feedbacks diferentes. Me fue muy bien con el de Banco de Occidente. El de Merrill Lynch sentí que el estudiante que estaba en ese momento sentía que no estaba aplicando mucho todo su estudio, todo lo que había llegado hasta ahora, y lo tenían un poco rezagado. Obviamente es entendible que cuando llegas a hacer una práctica, pues no vas a ser directamente el encargado de la mesa de dinero o directamente el encargado del Bloomberg para entrar a tradear. No, eso es un poco una suerte que te puede tocar. Y cuando hablé con la estudiante que estaba en el Banco de Occidente en Panamá, era estudiante de administración de empresas y me decía, Ale, te puedes venir aquí hay mucho que aprender, obviamente, y conoces y haces un tour como por todos los departamentos del banco. Ella, al ser administradora, me dice, yo de economía, lo básico de las materias como que veíamos en conjunto, pero súper interesante que ella haya entrado a un banco y que la práctica le haya ayudado. Así que decidí irme a Banco de Occidente con tan buena suerte, porque yo sí puedo decir que eso fue suerte. El portfolio manager en ese momento de Banco de Occidente había salido. Así que directamente llegué como practicante y me dijeron, aquí tienes un portafolio de inversiones, aquí está Bloomberg, siéntate y arranca. Imagínate mi shock estar directamente sentada viendo las distintas opciones, viendo un portafolio de 140 millones de dólares y yo decía,
¿qué voy a hacer? ¿No? Esto es lo que tengo para manejar, y fue un reto muy importante y tuve que aprender muchísimo a ser autodidacta, aprender mucho de Bloomberg, porque en el 2006, 2005 fue que empecé la práctica. La universidad no tenía el laboratorio de Bloomberg que sé que tienen ahora. Así que sí fue una gran experiencia y una gran oportunidad, pero fue muy, muy gratificante para mí. Esos 6 meses sirvieron muchísimo porque el portafolio de inversiones empezó a generar mucha rentabilidad y empezó a crecer. De repente en 5 años, en 5 meses ya yo tenía un portafolio de inversiones que estaba rindiendo bastante, y yo dije, yo no me puedo ir de aquí porque son 6 meses de práctica, yo me quiero quedar para ver esto cómo termina, ¿no? Había armado como un portafolio, eran como inversiones que eran mis hijos, unos bonos muy interesantes que los había estudiado para poderlos proponer. Y finalmente, antes de que se cumplieran mis 6 meses de práctica, yo hablé con el gerente general y le dije, mire, yo necesito quedarme, o sea, yo quiero quedarme otros 6 meses, no llame a otro estudiante en práctica, que yo quiero estar aquí y quiero por lo menos tener un año de práctica, que sé que es mucho más valioso. Bueno, para no enredarme más en el cuento, terminé quedándome 10 años en Banco de Occidente. Después de haber sido practicante, me nombraron como asistente de inversiones y luego como administradora de inversiones. Llegué a manejar un portafolio de $500 millones. Y aparte luego me pasaron la tesorería, que eran otros $500 millones. Al final llegué a manejar $1 billón. Y estar a cargo de eso me hizo creer en mí y creer en que todas las bases fundamentales que yo había tomado en la universidad habían servido para algo. Sin embargo, o sea, sin duda, el apoyo de la familia y sin duda las ganas que tenía yo de sacar adelante mi trabajo y hacer que valiera la pena el sacrificio que estábamos pues teniendo todos, ¿no? Yo sacrifiqué el no graduarme con mis compañeros porque tuve que extender 6 meses más la graduación, pero siempre confié que era una de las mejores opciones que tenía para mi carrera. Así que bueno, luego pasé a Balboa Bank, que es un banco donde me nombraron vicepresidente adjunta de tesorería. Ahí estuve solamente 9 meses, porque el banco, justo cuando entré, 9 meses después, que tenía que montar la tesorería, porque algo importante que hice en Banco de Occidente fue armar la tesorería porque no había nada. Desde un inicio, hace 15 años, los bancos tenían un front, un middle y un back no tan estructurado y separado. Entonces yo llegué haciendo muchas cosas del back office, hacía también el middle office, y luego por las responsabilidades también era front, tradeaba y aprobaba las transacciones yo mismo. Entonces eso sí entra en un conflicto de no puedo ser juez y parte, y separaciones de funciones. Entonces yo me quedé con el front, pero armé el back office. Entonces también hubo un proceso donde se tuvo que documentar todos los procesos y procedimientos, y eso me sirvió como experiencia de currículum para que en Balboa Bank me llamaran y me dijeran, mira, necesitamos un tesorero que sepa de trading, pero también que sepa la parte administrativa y que nos pueda ordenar un poquito la casa. Así que yo dije, perfecto, es el perfil que yo tengo, y aparte me interesaba también entrar un poquito en el mercado panameño, local, porque Banco de Occidente Panamá es un banco offshore, que es un banco de segunda categoría en Panamá. Balboa sí era un banco 100% panameño, capital panameño, entonces me parecía muy interesante la experiencia. Justo cuando llegué, después de 9 meses de armar todos los procesos, procedimientos, al banco lo intervienen. Y lo intervienen por un tema que hubo de lavado de dinero en Panamá, y que intervino Estados Unidos, lo pusieron en la lista OFAC y el banco lo cerraron. En ese proceso fue durísimo para mí. Imagínate, después de estar 10 años en Banco de Occidente, que era muy conocido en Colombia, me sentía todavía respaldada por Colombia, haber dado el paso a algo local y haber sentido que había fracasado fue muy duro. Sin embargo, creo que fue lo mejor que me pudo pasar, porque allí tuve que trabajar con la Superintendencia de Bancos de Panamá, muy de la mano,
Y gracias a ese trabajo que tuve con ellos de los últimos 2 meses, hice muy buenas relaciones y aparte también me gané mucho el respeto de la superintendencia y el reconocimiento de ellos que hasta el día de hoy lo tienen conmigo. Entonces, en ese momento, Picosa Panamá, que es donde estoy ahora, llevo 4 años, estoy como vicepresidente de tesorería, manejo igual el portafolio de inversiones y la liquidez del banco. Aparte, es un banco de Honduras, es el banco más grande que tiene Honduras, se manejan en Guatemala, en Nicaragua, en Panamá, y Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y la verdad estoy muy contenta, nos ha ido bastante bien, también el reto era interesante, era armar una tesorería desde cero, porque la tenían desde Honduras y necesitaba el regulador panameño, que el banco que habían montado desde el 2006 estuviera directamente el tesorero sentado en Panamá y no en Honduras. Así que llegué con una gran responsabilidad, venía con el librito debajo del brazo, así que fue bastante fácil armarlo todo, ponerlo todo a funcionar y bueno, muy contenta. Así que esa es un poquito mi historia. Y aquí en los conceptos básicos les quería mencionar algo que tengo muy presente para todos los días, para el equipo que manejo y también para la mayoría en el banco, y es que el tiempo es dinero, la información es poder y las decisiones son acertadas siempre y cuando yo tengo el tiempo correcto y la información correcta, ¿no? La tesorería se maneja de una manera, o sea, es como un reloj, pero no solamente, yo puedo tomar las decisiones, pero necesito de muchos factores y de mucha gente que pueda tomar esas decisiones y, o sea, pueda darme esos fundamentos para yo poder tomar esas decisiones. Así que yo les quería hacer una preguntita y es, ¿qué creen ustedes que hace un área de tesorería en general, en una empresa o en un banco, si quieren, pero qué opiniones tienen sobre qué hace un área de tesorería? Es como guardar y manejar la plata de la empresa. Muy bien. ¿Quién más? Pues yo diría que es como también manejarlo de las inversiones. Bien. Pues sí, o sea, como reuniendo esos dos puntos que acaban de mencionar mis compañeros, yo diría que es como administrar el dinero que tiene la empresa, ya sea en términos de inversión o en, pues sí, todo el manejo que se le pueda dar, por ejemplo, desde el punto del banco, que serían las acciones y todo esto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No ayuda como también a manejar el tema de la liquidez? Sí, muy bien. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien que crea algo adicional? Listo. Bueno, tienen razón todo lo que han dicho. El manejo de la tesorería, el área que hace una tesorería es el área que realmente gestiona las operaciones de flujos monetarios, controla los flujos de caja, asegura que haya suficiente dinero disponible e invierte los excedentes. Y esto es bien importante porque el invertir los excedentes yo creo que es la clave, porque uno puede administrar, uno sabe lo que le entra, uno sabe lo que gasta. No todo el mundo lo sabe, pero nosotros estamos aquí en la universidad estudiando para eso. Pero el tema es saber en qué invertir. Entonces, hay demasiado mercado y hay demasiadas opciones disponibles, pero uno tiene que saber qué papel y qué rol la tesorería juega dentro de cada empresa y saber qué perfil tiene esa empresa dentro de las distintas empresas en donde puedes trabajar. Entonces, tú puedes manejar la tesorería de una empresa y tienes que saber cuáles son las funciones principales que tiene esa empresa. En el caso del banco, es muy importante saber que las funciones que tiene un tesorero son muchísimas, pero por lo que te van a medir es por la cantidad de plata
que estás generando y porque no dejes colgado a nadie. Entonces, aquí yo quise poner, quizás es una diapositiva muy densa, pero creo que abarca las funciones principales que uno debe tener, porque realmente es una mente donde tienes que ejercitar muchísimas cosas. Tienes que aplicar todo lo que es administrativo, tienes que aplicar todo lo que es de conocimiento, de mercado, y tienes también que manejar mucho el tema de relaciones. Entonces, por ejemplo, el control de los indicadores. Al trabajar en un banco, nos controlan por todos lados. Nosotros tenemos reguladores que están encima de nosotros, muy similar a la regulación en Colombia, pero en Panamá, por ejemplo, tenemos la Superintendencia de Bancos, tenemos la Superintendencia de Mercado de Valores, tenemos auditores externos, auditores internos y la calificadora, que son entes que siempre están midiéndonos cada milímetro de movimiento. Entonces tenemos el control de los indicadores que son regulatorios, en el caso de la liquidez ácida, el IAC, que es el índice de adecuación de capital, y el LCR, que es la liquidez contra riesgo. Tenemos el AT15 y el reporte de líneas de financiamiento, que son reportes mensuales que se tienen que entregar a la superintendencia para ver todo lo que estás manejando, ¿no? La emisión de deuda, BCN, la solicitud de líneas de financiamiento, líneas de margen. Esto se los voy a explicar más adelante. Igual si tienen alguna duda, con mucho gusto, me dicen. Me interrumpe porque no veo la manita por estar controlando la presentación. El manejo de las relaciones con los corresponsales, contrapartes, custodios, reguladores y auditores. Las transferencias, las cotizaciones de comercio exterior, las líneas de crédito, compra y venta de moneda, trading de inversiones, el cálculo de las tasas. Documentación y expedientes, apertura de nuevas relaciones, actualización de los manuales, las metodologías, reglamentos, actas. La administración del portafolio de inversiones, valoración, propuestas, análisis de inversión y liquidez. De todo esto me quisiera enfocar en dos puntos importantes que creo que van a ser de mucho apoyo para ustedes al terminar, digamos, este primer capítulo que es de renta fija, y es sobre el portafolio de inversiones y la emisión de una deuda, como son los BCNs, que en Panamá son los valores comerciales negociables que utilizamos las tesorerías como instrumentos de captación en el mercado. Listo, aquí es un pequeño resumen que vuelve a hacer énfasis en lo que ya todos mencionaron. La tesorería administra los recursos de forma eficiente para cumplir con los compromisos del negocio. Esto es bien importante porque las decisiones no se pueden tomar si no sabes cuáles son los compromisos que tiene un negocio. Los compromisos que tiene un negocio de banca son muy diferentes a los que puede tener cualquier empresa del negocio marketing o farmacéutico, pero tú puedes fungir como tesorero. Y es importante saber estos compromisos y saber también quién es tu cliente principal. Los clientes principales son los que depositan el dinero, pero tú de alguna manera tienes que poner a producir ese dinero para responderle a ellos y a tu junta directiva. También tienes como punto principal reducir los costos financieros mediante mejores relaciones con instituciones bancarias. Esto también es clave. Tienes que poder conocer a todos los bancos internacionales. Los corresponsales son relaciones muy importantes que se cuidan y son muy celosos en que siempre se deben mantener suficientes corresponsales para que el día de mañana tú puedas tener costos bajos gracias a esas relaciones. Fortalecer las líneas de crédito, porque en estos tiempos sabemos que lo más importante es que las líneas de crédito que tienes con otras instituciones y contrapartes sean 100% hábiles y tú puedas jalarlas en el momento y las necesites si llegas a tener alguna necesidad de liquidez. Y todo esto pues para poder aumentar al máximo el rendimiento invirtiendo en los mejores instrumentos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Solamente que el corto plazo es fundamental en las tesorerías bancarias o por lo menos en el perfil de la tesorería que yo manejo, porque necesitamos que las inversiones no sean muy largas para no tener compromisos muy largos cuando las volatilidades de los depositantes son altas.
Entonces aquí es importante de vuelta volver a mencionarles que la información correcta en el tiempo correcto nos hace tomar decisiones correctas. No sé si tengan dudas hasta ahora. Conceptos básicos que me imagino que ya todos los conocen. Sé también que hay gente de economía, de administración, de contaduría. Y aquí es importante saber que dentro del balance de los activos y los pasivos, las tesorerías, por lo menos desde mi experiencia en los bancos en los que he estado, es importante tener el cash y las inversiones a la vista porque son lo que realmente manejamos nosotros y de lo que somos 100% responsables. Eso es por el lado de los activos. Y por el lado de los pasivos tenemos los financiamientos, que son con los corresponsales, y las emisiones de deuda, que son los BCN. Entonces, las colocaciones son por donde generas dinero y las captaciones son donde haces uso de fondos externos para poder financiar y poder tener la operativa. Eso también te generan unos costos de inversiones. Entonces aquí vamos a basarnos principalmente en cómo escojo un portafolio de inversiones adecuado y también la opción de emitir unos BCNs para solicitar financiamiento de capital. Bueno, importante en el punto de creación de un portafolio de inversiones. Es vital, y con el tiempo lo hemos visto, que podamos considerar el modelo de negocios como el punto importante para arrancar. Tú tienes que tener un modelo de negocios en la cabeza que tú puedas llegar a plantearle a tu junta directiva y decirle, mira, el modelo de negocios, sabiendo cuáles son los clientes que nosotros tenemos, las volatilidades, son clientes que generalmente dejan plata a la vista o a plazo, y esos plazos en qué brechas del tiempo están. Entonces, también tienes que saber cuál es el apetito de riesgo que tiene tu junta directiva. Es decir, no necesariamente es sano que a un tesorero se le dé rienda suelta para que haga lo que quiera con el dinero del banco. Yo soy de la política yo considero que la tesorería de un banco tiene que ser muy conservadora y saber medir los riesgos que está tomando. Sobre todo porque el capital del banco generalmente es bajo comparado con el total de los pasivos que tiene el banco, que son los dueños del banco real, que son los depositantes. Así que es bien importante poder medir ese riesgo y el apetito de riesgo que tiene la junta directiva y tú mismo ponerte y plantear límites y alertas tempranas. Esto es vital. Y ahora mismo, por ejemplo, en el banco estamos haciendo un ejercicio donde estamos los tesoreros poniéndonos límites y alertas tempranas, porque es vital que nosotros, junto con el equipo de riesgos, tengamos ese apoyo y nosotros poder decir hasta dónde quiero llegar, pero que alguien te diga, hasta aquí llegas, apoyo que llegues hasta aquí, o, ¿sabes qué? Yo creo que puedes ir mucho más. Y es uno de los tips que yo les puedo decir que me ha ido muy bien, es que el área de riesgos siempre tiene que ser tu aliado y no tu enemigo. Yo he visto tesorerías en donde las tesorerías generalmente pelean con los de riesgos, porque esto es un amor-odio, pero sí considero que en una tesorería de banco, quien te guarda la espalda, que es el área de riesgos, tiene que ser tu aliado y lo tienes que ver como un aliado. Aparte, es fundamental conocer cuál es la regulación y las normas contables que aplican. Cada país tiene una regulación y aparte tenemos unas normas contables que han cambiado a lo largo del tiempo. Vimos las NIC 39, ahora estamos directamente con las IFRS, que son realmente las que están rigiendo ahorita. También tenemos un Basilea 3 que ya está también tomando mucha presencia y todos los bancos tenemos que estar regidos bajo esas normas internacionales. Entonces, importante conocer el modelo de negocios y saber plantearlo, porque como dicen desde un inicio, hay muchas formas de poner a rentar el dinero. Tienes la opción del mercado de divisas, el mercado de acciones, la renta variable,
la renta fija. Y todas esas opciones generan riesgo de más o menos nivel, dependiendo de lo que tú consideres que tu tesorería puede llegar a controlar. Entonces, es bien importante que todas estas opciones, futuros, tengas un equipo que pueda controlar esas propuestas y haya una experiencia detrás de eso. Sobre todo medir el riesgo. Porque otro tip también que les puedo decir en estos años que he tenido de experiencia es que no necesariamente si eres un buen trader, eres un buen tesorero. Y es que tienen que llegar a tener el equilibrio perfecto en poder ser el excelente trader que quiere una compañía de inversión privada o una firma de brokers, pero también tienen que tener el estómago ideal y balanceado para poder ser un tesorero y administrar y saber controlar ese apetito para que no haya un fracaso en el día a día. Yo cuando llegué a Balboa Bank llegué a reemplazar un tesorero que venía de Goldman Sachs. El tipo estaba totalmente frustrado porque en realidad no entendía todo lo que él proponía y todo lo que quería comprar. Al final se lo rechazaban porque él mismo no era capaz de proponer cómo lo iba a contabilizar. Yo sé que hay distintos roles dentro de un banco y en mi caso siempre me ha coincidido que en la parte contable no tiene experiencia de inversiones. Entonces yo, por ser la tesorera, cuando propongo una inversión, tengo que poder decir cómo se contabiliza, cuál es la cuenta contable, cuál es la clasificación que va a tener, si es valor razonable, costo amortizado. Y ahora con los cambios de normativa, que ya no es lo típico que veíamos antes, sí tiene que haber un conocimiento previo por parte del tesorero para poder orientar el banco y poder medir los resultados que quiere tener. Aquí es importante también el tema del apetito de riesgo, conocer muy bien hasta dónde están dispuestos a arriesgar los accionistas según el capital, es algo que les mencioné hace un ratito, y adicional lo de establecer los límites, como lo son la duración, grado de inversión, el impacto en reserva, la industria, el VaR, entre otros. O sea, son conceptos que tienes que tener en la cabeza para poder armar un portafolio de inversiones. Aquí les quería mostrar un ejemplo de portafolio de inversiones muy conservador, pero que fue muy alineado con el apetito de riesgo de los accionistas. Que es importante primero tener el concepto de cuál es la clasificación de los bonos. Como les mencionaba, hace muchos años podrán ver en las teorías de portafolios y de valoración, tú podías categorizar las inversiones como disponibles para la venta. Me imagino que ya habrán visto algo de eso, y disponible para la venta es que tú lo registras y la puedes vender cuando el valor de mercado mejoró y te estás haciendo una utilidad y lo puedes llevar directamente al P&L. Si no es así, cuando se valora, es ganancia o pérdida no realizada y no va contra patrimonio. No va contra el resultado, sino que va contra patrimonio. Que esa es la que ahora ya no es disponible para la venta, sino valor razonable, en cambio es en OCI, y que se maneja casi que del mismo perfil. Tienes las otras opciones, que era antes al vencimiento, inversiones que están categorizadas al vencimiento, y es que tú las compras porque no las piensas vender y no las puedes cambiar de categoría. En este caso, ya se maneja costo amortizado. Y tienes otras carteras que pueden ser la cartera de negociación, que generalmente esas son las carteras que tú utilizas para trading, pero sí tienes que llevar el resultado diariamente contra P&L. Y eso pues tienes que tener un equipo y un músculo pues, para realizar ese trading. En mi caso, las propuestas para el banco siempre han sido de valor razonable y costo amortizado. Importante también tener
las fuentes externas de precio. Bloomberg, me imagino también que lo habrán utilizado ustedes y ya están muy familiarizados con la herramienta. Es fundamental contar con un Bloomberg y aparte poder hacer las valoraciones a partir de ahí para que puedas también a través de Excel hacer algún tipo de comparativo. En mi caso, yo siempre hago la valoración a través de Bloomberg, extraigo los precios directamente del Excel, también lo tengo montado para hacer los distintos análisis del VAR y todo lo que tiene que ver con duration del papel. Y tengo el Excel donde hago todas las revisiones de los resultados contra libros. El valor de mercado versus el valor en libros. Como sabemos, existe el valor nominal, luego está el valor en libros, que es más o menos el saldo en prima o descuento que va transcurrido por el saldo diario que tienes que ir causando. Y tienes el valor de mercado, que es el nominal por el precio, que todos los días tú lo calculas y te da entonces al final tu mark to market, te puede decir cuál es la valoración del título para tener una referencia en el momento que quieras venderlo. Aparte, pues los rendimientos de los bonos y el impacto en liquidez, que muchos de ellos tienen ahora impacto en reservas. Tienes también que saber cuánto te impacta en el índice de adecuación de capital, cuál es el que sirve y te cuenta para los átomos de liquidez y para el LCR. Este, por ejemplo, si ven, es un portafolio que está full concentrado en mercado local. Hay un 90.13% que está directamente en Panamá y un 9.87% que se encuentra en bonos externos. Los BCNs, que son los bonos que les mencionaba, que son instrumentos de valor comercial negociable, que son los bonos que las tesorerías utilizamos como fuentes de financiamiento. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 11.4 millones, no son muy volátiles con el mercado, generalmente son con una duración muy corta, a 1 año o a 6 meses, y tienen un cupón y un rendimiento bastante interesante. Ponderan a capital 50% y me cuentan para el átomo de liquidez. Luego tenemos bonos del Estado, letras del Estado. En Panamá existen las letras del Tesoro, los bonos del Estado y las notas del Estado. Bonos supranacionales, que son tipo CAF, CABEI, BLADEX. Y tenemos bonos privados, que ya son bancarios, locales, a largo plazo, como bonos Banismo, ahí pueden ir bonos de multibank, son bancos que tienen cierta familiaridad, quizás en el nombre lo han escuchado. Multibank fue recién comprado por Grupo Aval y Banismo forma parte de Bancolombia. Y en bonos extranjeros, que generalmente son bancarios, como JP Morgan, Goldman Sachs, que no tienen la mejor rentabilidad, pero sí tienen un buen rating y nos ayudan también por la ponderación de capital. Y por el lado del costo amortizado, generalmente son bonos donde tú decides que por la volatilidad te puede estar afectando mucho la propuesta de compra, así que propones comprarlo directamente a costo amortizado, que en cuanto lo compras, lo clasificas para ya no volverlo a mirar. Simplemente tienes el costo amortizado, su valor en libros, y así lo vas llevando hasta su vencimiento. Este caso, por ejemplo, es un portafolio de 47 millones, con un yield de 2.78, con una duración de 2.5 años, es bastante corto, que es básicamente lo que queríamos conseguir para este monto. Listo. Y por último está la emisión de bonos de la Bolsa de Valores de Panamá, que les quería comentar. Como les mencionaba, una de las fuentes o vehículos que tienen las tesorerías para poder captar fondos para financiamiento pueden ser diferentes. Unas son las líneas de crédito que te dan los corresponsales, las líneas de trade finance, donde tú puedes simplemente pedir a través de esa línea que te den fondos pues, con una tasa, o también salir al mercado. Salir al mercado tiene sus beneficios, y es que tú puedes listarte en bolsa y tener bonos emitidos que los demás bancos también te compren, o también banca privada, no necesariamente tiene que ser otros bancos, sino que pueden ser bancas privadas que le lleven
portafolios a personas naturales y compran instrumentos BCNs del banco. Entonces, aquí fue muy importante porque esta fue la primera vez que yo emití BCNs. Fue un aprendizaje también, fue algo único y fue muy importante saber pues, que tiene todo un proceso. Estos instrumentos son, como les decía, instrumentos de tesorería. Se debe cumplir con los requisitos regulatorios de la Superintendencia del Mercado de Valores, con la Bolsa de Valores de Panamá. Complementar eso con que tienes que hacer contratos. Si no eres un puesto de bolsa o no tienes un puesto de bolsa del banco, tienes que buscarte un agente de pago diferente a ti, tienes que buscar un agente estructurador diferente a ti, que sí son puestos de bolsa y tienen que cruzar por bolsa ese tipo de instrumentos. Así que en este caso, lo que hicimos fue salir a primero hacer un benchmark de mercado, bueno, ver cuáles son las tasas que ofrecen los demás BCNs, los demás bancos en Panamá. Aparte ver, compararte con ellos y el rating que tengas tú para ver si es una tasa interesante y es competitiva en lo que ya está emitido. Simplemente decidir cuál va a ser la tasa, cuál va a ser la fecha en que vas a emitir y proceder con la emisión. Eso sí, previamente has debido inscribir el suplemento y el programa. Eso significa que es un proceso de más o menos unos de 6 a 8 meses, donde tienes que inscribirte ante la Superintendencia de Valores para decir, aquí estoy, este soy yo, Ficosa Panamá, y quiero un programa rotativo de BCNs, y generalmente te dan una licencia de 5 años o abierta para que tú puedas emitir series a través de ese programa rotativo. Ya tú decides la tasa al momento que quieras otorgar y ya verás tú también los plazos y las condiciones. Por eso cada vez que se va a hacer una emisión necesitas emitir un suplemento. Primero conseguir quiénes son tus compradores estrella, ¿no? Y saber hacer un poco el sondeo de mercado, mencionarle a las otras bolsas de valores, a los otros puestos de bolsa que estás dispuesto a emitir a cierta tasa y a cierto plazo, y ellos te levantan generalmente compradores. Y ahí ya emites, y eso entra a formar parte de las obligaciones que tiene el banco, como les mostraba en la gráfica, forma parte de las captaciones de la tesorería y forma parte de la parte del rubro del pasivo. Ya no es tanto el activo, pero ahí lo que tienes que ver es cuánto te cuesta esa emisión por haber captado 5, 10, 15, 20 millones y ver qué vas a hacer con esa plata para rentarla y que te dé un margen de intermediación positivo para que puedas salir, tradear y ganar mejor tasa de la que estás pagándole a los tenedores de tus bonos. No sé si tengan alguna pregunta.